Gloria a Dios. Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando esta semana? ¿O cómo lo han pasado? Sé que muchos no lo han pasado bien. Sé que muchos lo han pasado bien, ¿no? Y de todo pasamos en esta vida. Sé que no es fácil a veces vivir en el camino de Dios. No es todo felicidad, como dicen, ¿no? Siempre va a haber quizás dificultades, va a haber obstáculos, va a venir pruebas, va a venir ataques del maligno, ¿no? En la cual nosotros tenemos que ser fuertes, ¿no? Para poder vencer todo mal que pueda sobrevenir sobre vosotros. Para eso tenemos que estar confiadamente en el Señor, ¿no? Para que juntamente con Él es que podamos vencer toda dificultad, todo obstáculo, ¿no? O toda cosa que pueda venir del enemigo a querer causarnos daño, a tener que lastimarnos, a tener que quizás ocasionar problemas, ocasionar separación, ocasionar muchas cosas, ¿no? Tanto en el hogar, en la familia, en la iglesia, ¿no? Entonces, gloria al Señor, vamos a tener que compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, ¿no? Sé que no hemos estado saliendo, pero nuevamente ahora estamos para tener que animarlos a seguir adelante, ¿no? Porque dice el cristiano, tiene que perseverar hasta el fin, no tiene que rendirse, no tiene que cansarse, ¿no? Por más que a veces uno se siente cansado, agotado, dice que el Señor nos va a renovar esas fuerzas. Tan solo está que pongamos esa fe, esa confianza en el Señor para que Él nos levante. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, no rendirse, seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, tal y conforme nos manda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios, ¿no? Acerca de la conciencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la conciencia? ¿No? Muy importante. Entonces, para ello vamos a leer la palabra de Dios. ¿No? Leemos la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿No? Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ahí está, ¿no? Un gran punto acerca de la conciencia. ¿Qué dice la conciencia? Dice que bien, ¿no?, nos acusa o nos defiende, ¿no? Entonces está en la capacidad, ¿no?, en que nosotros verdaderamente nos autoevaluemos. ¿Cómo está nuestra conciencia? Porque
vamos, como dice, a testificar, ¿no?, nosotros mismos si nuestra conciencia está correcta o incorrecta. Nos acusa. O verdaderamente, como dice la palabra, nos defiende. Porque está correcto, porque está de acuerdo conforme a la verdad, conforme a la justicia. Entonces, ¿no?, es muy importante que nosotros verdaderamente tengamos esa buena conciencia, ¿no?, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no?, que lo demostremos en vuestros corazones, dando ese buen testimonio de vuestra conciencia. Como creyentes, como cristianos, tenemos que demostrarlo verdaderamente, que somos verdaderos hijos o hijas de Dios. ¿Por qué lo digo esto? ¿O por qué lo dice la palabra? Lo dice porque nosotros un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y si tu conciencia te acusa, ¿no?, dice que un día vamos a ser juzgados delante de Dios. Todos, toda la humanidad, creyentes o no creyentes, vamos a ser juzgados. Por eso es que nuestra conciencia tiene que ser buena, tiene que verdaderamente nosotros dar buen testimonio de vuestra conciencia. Entonces, porque si no, como dice la palabra de Dios, vamos a ser avergonzados. No vamos a entrar en el reino de Dios, si no vas a ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Porque hay dos lugares en la cual el Señor ha destinado, uno que son para los que verdaderamente amaron a Él, para los que verdaderamente han guardado su palabra, para que los que verdaderamente han tenido ese buen testimonio en sus conciencias. No es cualquier cosa. La entrada al reino de los cielos. Y para aquellos que no han guardado su palabra, para aquellos que su conciencia les acusa, su conciencia les señala muchas cosas malas o pecaminosas que están haciendo, entonces van a ir a ese lugar de condenación eterna. Claro que ese lugar no está destinado para ser el ser humano, sino está destinado para el diablo y sus ángeles. Pero por la desobediencia, pero por la incredulidad, entonces también espera ese lugar para aquellos que no amaron a Dios conforme a su palabra. Gloria al Señor, ¿no? Entonces es así, mis estimados amigos, hermanos, que nos están viendo en estos momentos, ¿no? La palabra es bien claro, ¿no? La palabra es bien claro que nos habla, ¿no? También podemos leer en el libro, ¿no?, de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 5. Dios lo bendiga ahí a mi estimado Ronald Pérez. Muchas bendiciones a los tiempos. Dios lo bendiga ahí también a mi amigo Denner Moreno. Muchas bendiciones. Estaremos orando por ustedes. Gloria al Señor. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. Romanos capítulo 13, versículo 5.
¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿No? Si nosotros leemos todo el párrafo, nos habla, ¿no?, que toda persona, que todo creyente tiene que someterse ante toda autoridad. Tiene que cumplir sus deberes, sus obligaciones como buena persona. Porque es así, como ciudadano, ¿no? Tiene que cumplir, ¿no? Porque ahí nos habla muchas cosas, ¿no? En la cual, como dice, que no debamos nada a nadie, ¿no? Paga a todos lo que debéis, ¿no? Es así, al tributo, tributo, impuesto, impuesto, dice, al que debes respeto, respeto, honra, honra. Gloria al Señor. Esto tiene que ver también, ¿no?, con las cosas, por ejemplo, ¿no?, con estar al día, nuestros tributos, ¿no?, que pagamos, ¿no? Nuestros impuestos como ciudadano y como creyente tenemos que ser el ejemplo aún más, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a estar en tu conciencia? ¿No? Si tú eres un creyente que no estás sometido a la palabra, no estás cumpliendo con tus deberes, con tus responsabilidades como ciudadano y aún como creyente, ¿no? O sea, uno que no está en el camino de Dios tiene que darte todavía el ejemplo, ¿no? Sino que tiene que partir esto de un creyente, ¿no? Tiene que ser ese buen ejemplo, ¿no? Para que no le señalen, no le acuse su conciencia, ¿no? Que muchas veces, ¿no?, va a ser quizás avergonzado, ¿no? Entonces, acerca de eso nos habla aquí esta parte, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muy importante, y no solamente solo eso, ¿no? Si nosotros leemos todo, ¿no?, Romanos capítulo 13, ¿no?, donde nos habla, ¿no?, del sometimiento a toda autoridad, ¿no? Entonces, muchas cosas más nos habla, ¿no? Es así lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Por ejemplo, en los siervos de Dios, ¿no? Los que nos están escuchando van a entender, ¿no? Porque hay muchas cosas que está pasando en los cristianos. Cristianos que están viviendo en adulterio, que están viviendo en fornicación, que están viviendo, como dicen, mentira, en el engaño, en la falsedad, ¿no? Y muchas formas más en la cual no lo agrada a Dios. Y yo pregunto, ¿cómo está su conciencia delante de Dios? ¿Cómo está? Si ni siquiera ha perdonado a su hermano, si ni siquiera ha perdonado a su familia, si ni siquiera lo ha perdonado a su vecino, si ni siquiera lo ha perdonado a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Cómo está su conciencia delante de Dios? Esto es para reflexionar. Sé que muchas veces creemos, ¿no?, algunos, que porque somos cristianos ya verdaderamente estamos andando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Cuidado, no nos engañemos a vosotros mismos,
Porque la palabra nos enseña día a día que nosotros tenemos que saber amar a nuestro prójimo como a vosotros mismos. Ese es un gran mandamiento que el Señor ha dejado. Porque el amor cubrirá, dice, multitud de pecados. Pero si tú no has sabido perdonar, o si tú no has reconocido tu error, tu falta, ya sea a tu hermano, ya sea a tu pastor, ya sea a tu esposo, ya sea a tu esposa, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar tu pecado? Si el Señor dice, perdona, para que vuestro Padre también nos perdone nuestros pecados. Entonces, es muy interesante, ¿no?, que vuestra conciencia sea limpiada, ¿no? Y ahora es la pregunta, ¿cómo es que voy a ser limpiado esa conciencia que tengo mala? O esa conciencia en la cual me acusa, en la cual no me siento bien, no me siento tranquilo por lo que he hecho o por lo que hice. ¿Qué hago? Entonces, está en la responsabilidad de cada uno, ¿no?, de que tomemos la decisión correcta. Pedir perdón, arrepentirse de tu pecado o tu mala decisión, ¿no?, o de lo que tú hayas hecho. Quizás hayas ofendido, hayas lastimado, quizás hayas tomado lo que no es tuyo, hayas, no sé, muchas cosas haya pasado. Es muy importante el perdón. Porque si no sabemos perdonar, ¿cómo nuestro Padre Celestial va a perdonarnos a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo? No perdonamos a nuestro esposo, no perdonamos a nuestra esposa, no perdonamos a nuestra familia, a nuestros hijos, y se vive un desastre lleno de heridas, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de falta de perdón, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Claro que físicamente, que externamente lo puedes ver a una persona normal, pero por dentro no sabes qué es lo que carga en su corazón. Solamente Dios lo sabe. ¿Y tú? Entonces tenemos que limpiar vuestras conciencias, ¿no? Y sé que hay mucho más que hablar, ¿no? Porque hay otros pasajes bíblicos que nos hablan, ¿no?, sobre la comida y la bebida, ¿no? Esto lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿no? Porque por esto también muchos puede ser tropiezo para los débiles en la fe, ¿no?, o para los que quieran venir al camino de Cristo, ¿no? No por la conciencia de nosotros, sino de la otra persona, ¿no? Entonces, tenemos que entender, ¿no?, que nosotros verdaderamente, ¿no?, tenemos en quién vamos a ser limpiados, ¿no?, o vamos a ser, como dice, purificados vuestras conciencias de todas esas obras malas, para tener que servir a Dios tal y conforme Él nos manda, con todo ese corazón, no con ese corazón de falta de perdón, no con ese corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de mentira, lleno de engaño, lleno de falsedad, lleno de hipocresía.
amargado. No. Para esto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿No? Dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, y limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Gloria al Señor. Entonces, claramente lo dice. La sangre de Cristo es la cual nos limpiará vuestras conciencias de todo mal, de toda obra muerta, ¿no? Para servir a un Dios vivo. Porque si no nos limpiamos, si no nos santificamos en el Señor, estáis muertos espiritualmente. Entonces, es tiempo verdaderamente que vosotros como creyentes, ¿no? O no creyentes, nos acerquemos a Dios conforme a su perfecta voluntad. Porque Él se entregó a sí mismo sin mancha, ¿no? Fue sacrificado, ¿no? Para que mediante esta muerte en la cruz nos diera, ¿no? Esa redención, esa salvación, esa esperanza de lo que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, para que tengáis vida, para que seamos limpiados vuestras conciencias, ¿no? Y verdaderamente vivamos para Dios. Entonces, muy importante. Para ello tenemos verdaderamente, como dice la palabra, ¿no? Limpiarnos toda vuestra conciencia o vuestra mala conciencia y ser lavados, ¿no? Y ser lavados por la sangre de Cristo. Ser lavados, como dice, por su palabra, ¿no? Porque la palabra dice, lavados los cuerpos con agua pura. Porque la palabra de Dios es agua pura, es agua de vida, es agua para vida eterna. Y así es que, muy importante lo que nos dice la palabra del Señor. También nos dice en el libro de Hechos 24:16. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, un gran siervo de Dios. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tengamos bien en claro esto, ¿no? Porque muchas veces he escuchado que los cristianos dicen, bueno, yo ya le he pedido perdón a Dios. Pero a la persona no lo dan la cara. A la persona lo desvían. A la persona no lo piden perdón. Pero lo pidieron a Dios perdón, pero menos a la persona.
ni que estuviera en otro país, viviendo ahí cerca, viviendo ahí juntos casi. Entonces, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, perdona a tu hermano, perdona a tu prójimo, para que Dios también os perdone vuestras ofensas. Es que muchas veces no hemos entendido la palabra, muchas veces no hemos guardado la palabra tal y conforme en nuestros corazones. Solamente quizás se van a escuchar, o se van a la iglesia a dormirse, o se van a estar entretenidos, a estar distraídos, y no retienen la palabra del Señor, y por lo cual no la obedecen, o no son hacedores. Entonces, muy importante que nosotros verdaderamente procuremos tener una conciencia pura, sin ofensa alguno ante Dios y ante los hombres. Porque de lo contrario, si tu conciencia hay algo que te ofende, hay algo que te acusa de ti mismo, te van a señalar, te van a acusar, te van a decir una cosa, otra cosa, por lo que tú has hecho, por lo que tú eres. Entonces procura tener una buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muy importante lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y es más, en Romanos capítulo 9, versículo 1, ¿no? En Romanos capítulo 9, versículo 1 dice la palabra del Señor, ¿no? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver realmente en esto, ¿no? Entonces, da testimonio el Espíritu Santo de vuestra conciencia. Como dice, si tú estás andando mal, algún día o algún momento, ¿no? Dios mismo te lo va a declarar. Si tú no quieres obedecer, si tú estás en falta ante Dios, ¿no? Entonces, como buenos hijos de Dios, tenemos que andar en su verdad, ¿no? Para que el Espíritu Santo verdaderamente os dé buen testimonio de vuestras conciencias. Gloria al Señor. No se necesita que uno hable de sí mismo, que uno hable por él mismo o por mí mismo. No. El Espíritu Santo es el que se manifiesta, es el que testifica de vuestras conciencias. Entonces no nos engañemos a vosotros mismos. Como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a vosotros mismos, ¿no? Y esta palabra verdaderamente es para todos. Para todos, así sean pastores, así sean evangelistas, profetas, ¿no? O como lo quieran llamar, ministros de Dios, ¿no? Es para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay creyentes que están en fornicación, hay jóvenes, hay pastores que están en adulterio, hay que están viviendo en tanta mentira, en tanto engaño. Pero están ministrando, pero están dirigiendo la obra, pero están de una u otra manera lleno de hipocresía, lleno de falsedad, haciendo la obra de Dios. Eso no lo agrada a Dios.
un día van a dar cuenta delante de Dios por tales cosas que ellos andan haciendo, porque a Dios no se le escapa nada. Entonces, así es, mis estimados hermanos, ¿no? En 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, nos habla también acerca de esto, ¿no? Que un creyente verdaderamente tiene que dar buen testimonio, ¿no? Con el ejemplo, con esa buena conciencia, ¿no? Que no le acusa, que no se ofende, porque está haciendo las cosas bien delante de Dios, con toda sabiduría, con toda sencillez, para agradar a Dios, ¿no? Verdaderamente, como Él se lo merece. Entonces, muy importante, no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, con la sabiduría de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Que nosotros verdaderamente, ¿no? Hagamos bien las cosas. Hagamos bien. Como dice, tengamos vuestra conciencia delante de Dios pura, justa, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a leer 1 de Pedro 3:16, ¿no? 1 de Pedro 3:16, ¿no? Ahí la palabra del Señor nos dice, teniendo buena conciencia, para en los que murmuran, ¿no? Sean avergonzados, ¿no? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, si un hijo de Dios anda recto, anda teniendo esa buena conducta en Cristo, ese buen testimonio, siendo ese buen ejemplo, no va a ser, como dice, verdaderamente, de qué, no va a tener de qué temer, ¿no? Porque su conciencia está buena delante de Dios y de los hombres. Por más que murmuren de él, por más que critiquen, por más que lo calumnien, entonces él está seguro ante Dios, ante Jesucristo, ¿no? Porque está haciendo las cosas correctamente. No va a ser avergonzado, sino Dios mismo le va a glorificar a aquel siervo, ¿no? O ministro o siervo de Dios. Entonces, muy importante esta palabra del Señor, ¿no? Entonces, amados hermanos, amigos, tengamos ese mismo sentir, ¿no? Ya sea iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, ya sea esposo, esposa, ¿no? Ya sea hijos, ¿no? Con sus padres, padres a hijos, ¿no? Y verdaderamente, ¿no? Hagamos bien las cosas. No pagando mal con mal, ¿no? Porque esto lo desagrada ante Dios. Esto causa más heridas en el corazón, ¿no? Sino que tenemos que pagar, como dice, por más que te hagan mal, tienes que pagar con bien, ¿no? Entonces, porque la palabra del Señor dice, apártate del mal, sigue la paz, ¿no? Haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, porque allí encontrarás la salvación a tu vida. Muy importante. Sé que hay mucho que hablar de esto, pero sé que quizás, ¿no? Vamos a tener que hablar en otro momento, ¿no? Entonces,
Gracias a Dios por esta palabra que nos ha traído en este momento, ¿no? Vamos a orar para tener que despedirnos, ¿no?, de esta transmisión, ¿no?, y orando también por cada uno de ustedes, ¿no? Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Padre Santo, por estos momentos en los cuales, Señor, tú has traído tu palabra para tener, Señor mío, que expandir, Señor mío, a muchos que lo necesitan, para que reciban, Señor mío, bendito Dios de la gloria, y tomen conciencia cómo están sus corazones delante de ti y cómo están sus conciencias, Padre Santo. Bendito Dios de la gloria, ya sea en su hogar, ya sea en su matrimonio, ya sea con sus hijos, ya sea con su prójimo. ¿Cómo están llevando su vida? Bendito Dios de la gloria. Si están llevando esa paz, si están viviendo en amor, si están viviendo verdaderamente como tú mandas, Señor mío. Señor, toma el control de todo esto, Señor. Tú tocas, Señor, sus corazones, Padre Santo, para que así empiecen a cambiar, Señor mío, bendito Dios de la gloria, y tú seas el quien transformes estas vidas, bendito Jesús. Señor, también oramos por cada uno de vuestros hermanos que nos están oyendo. Que tú, Señor, los bendigas grandemente, que tú lo des esa fuerza, esa fortaleza, que tú lo des entendimiento cada día tu palabra, para que, Señor mío, cada día se inculquen, Señor, se esmeren o se esfuercen más en tener que hacer las cosas bien conforme a tu voluntad, bendito Padre. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias. Cuida y guarda, Señor mío, a cada uno de los que nos oyen. Cuida y guarda sus hogares, sus familias. Bendito Dios de la gloria. Tú protégelos, Señor mío. Y que cada día, Señor mío, sean agradecidos contigo y te den las gracias, Señor, al momento de levantarse. Toca esos corazones, Padre Santo. Y haz, Señor mío, que vuelvan hacia ti, bendito Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú danos esa fuerza, esa fortaleza para tener que seguir adelante, perseverando, Señor mío, haciendo las cosas correctas, bendito Padre Celestial. Gracias, Padre amado. Todo, Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y será hasta otra oportunidad.